buenos días, ¿cómo estás, porque Vicente? Te tengo topa a mí. Bueno, pues yo encantadísimo. Pues además te tenemos porque se cumplen 5 años del fallecimiento de una grande y con ese motivo, esa grande es su mami. Y con ese motivo estás creando, organizando una serie de exposiciones en Madrid para, como buen hijo, rendirle un merecido homenaje a esa gran mujer. Ay, no quiero emocionarme, ¿sabes, Vicente? Porque al final, mira, llevo toda mi vida hablando de personajes, de actrices, de todo, y cuando tienes que hablar de los tuyos también es mucho más difícil, ¿sabes? Y sobre todo cuando has estado tanto tiempo fuera y tan poco tiempo con ellos, con mi madre especialmente, ¿no? Porque yo me fui muy jovencito a estudiar con 17 años y después empecé a trabajar enseguida y la verdad es que pasábamos poco tiempo juntos. Ella venía a Madrid a casa, pero la verdad es que hemos estado bastante poco tiempo y eso te das cuenta al final cuando ya no están, Vicente, ¿sabes? Y entonces, incluso para mí, fíjate que ahora que está revisando todas sus cosas, para mí también es una sorpresa, porque a veces me encuentro trabajos y cosas que no conocía. Porque hay que recordar que ella es una gran escritora, una gran pintora y una gran anfitriona. Bueno, una mujer que conocía a muchísima gente, pero yo creo que sobre todo su labor en el mundo del arte y después también como gran reivindicadora de todo lo feminista, pues hizo una labor importante para su época que no era tan normal, ¿no? Porque ella rompió moldes a muchos niveles, era una, digamos que dentro de su manera de ser era una gran rebelde y lo llevó a todo, tanto a sus escritos como a la pintura, como a su comportamiento, ¿no? Y además que tenía genio, ¿eh? Tenía un buen genio. Quizás ese genio era necesario pues para reivindicar todas esas cosas que en aquella época eran tan difíciles de reivindicar porque enseguida te tachaban y te señalaban. Era necesario tener ese genio, esa fuerza también, porque muchas veces el genio es fuerza, para poder estar ahí y poder reivindicar una serie de derechos que ahora nos parecen normales y que antes no lo eran. Sí, yo creo que sí, ¿no? Ella tenía muchísima personalidad, era muy exigente consigo mismo y con los demás también, ¿sabes? Porque a veces no es fácil tampoco ser hijo de Tonia en este caso, porque son personas que tienen un nivel de exigencia muy alto, pero yo creo que en su momento también era necesario para el empoderamiento de la mujer, ¿no? Sobre todo porque al final estas personas tampoco eran del todo entendidas, porque era una sociedad muy distinta a la de hoy y las mujeres que estudiaban, que querían ejercer un trabajo, que querían desenvolverse en el mundo artístico, por ejemplo, no lo tenían nada fácil, y ella tampoco lo tuvo, aunque parece que toda la vida es muy bonita, pero después también el día a día era difícil y complicado. La Tonia además que organizaba unas fiestas en su casa del Ferrol donde no faltaba nadie, era amiga de Carmen Sevilla, de Silvia Tortosa. Vamos, bueno, la más grande se peleaban por ir a las fiestas y ser un buen anfitrión fácil no es. Bueno, conocía... ¿De ahí nace tu pasión por estas grandes folclóricas? Bueno, en parte, digamos que en mi casa era muy importante la literatura, el cine, el arte en todos los sentidos, ¿no? Mi madre conocía a mucha gente, pero a veces incluso yo me sorprendía de la gente que conocía, porque como te decía, cuando te vas tan temprano de casa, hay cosas que no sabes. O sea, y que te enteras después, porque cuando ves a tu madre no estás hablando a lo mejor de las cosas que hace, estás hablando de otros temas, ¿no? Y compartes otras cosas. Entonces, mi madre sí era una gran conocedora de muchas cosas, pero insisto que lo más importante es el legado artístico que ha dejado y sobre todo esa reivindicación de la mujer en todos los sentidos y a todos los niveles. Una mujer que sigue muy presente además en tu vida. Yo creo que cuando llegas a tu casa del Ferrol te encuentras con ese cuadro, con la figura de tu madre y dices, mamá, sigues aquí. Sí, bueno, además es que tú date cuenta que yo también tengo que ser agradecido, ¿no? Porque mi madre me apoyó también mucho en mis cosas, ella ha dejado un legado muy importante y yo también me siento, digamos, que tengo que hacerlo, ¿no? Primero porque se lo merece a nivel artístico, pero después también por todos los tiempos, Vicente, que yo no pude estar con ella, por todos esos años que han sido tantos y que cuando ya no estás ya no se pueden recuperar, qué menos que reivindicar todo ese legado que ha dejado maravillosamente preparado además para que yo lo recoja. Lo vamos a hacer a través de, porque ella era escritora, era pintora. Sí. Yo me pongo un poco frívolo, también tiene una colección de pieles y de bisones y de joyas. ¿Y cómo sabes tú eso? Mi trabajo es investigar. En el fondo también era un poco folclórica y generosa. Bueno, a ella le gustaba mucho la belleza, le gustaba mucho el arte, no está reñido, la estética. Que no está reñido. No, y precisamente yo creo que incluso
tiene un plus, ¿no? de valor. Cuando una persona decía que no era incompatible, ¿no? Que te gustara pues, vestir muy bien, o los grandes diseñadores, o Se codió con los mejores, Elio Berhayer. Los conoció a Elio, siempre íbamos a sus desfiles en Madrid. Gallego, además. La quería mucho. Y la verdad es que en ese sentido sí le gustaba todo eso, pero sin olvidar lo importante, porque al final ella tenía muy claro lo que quería en su vida y por lo que luchaba, y así fue, hasta el final. Y cuando entras en esa casa y ves tantísimos recuerdos, cuadros, escrituras, bisones, joyas, ¿qué piensas que ella desde ahí arriba dice: José, mi hijo, qué orgulloso estoy de ti, aunque no te he tenido todo el tiempo a mi lado que yo hubiera deseado o que no he podido? ¿Hay algo que tu corazón, tu alma, tu cuerpo dices: mamá, todo esto que voy a hacer o que estoy haciendo es por ti, porque te lo mereces y porque no te dieron en su día quizá la posición que te trabajaste? Hombre, yo creo que la verdad, ella tuvo muchas oportunidades también, pero siempre intentaba compaginarlo todo, y eso en aquellos años no era tan fácil, ¿sabes? Tener una vida pública, atender a tu trabajo, estar en tu casa, son muchas cosas. Yo cuando llego a su casa, es una casa llena de recuerdos, la verdad, ya le gustaban mucho las antigüedades, sus cuadros, es que tengo 300 cuadros suyos, imagínate, miles de dibujos, todo es un recuerdo de ella, está muy presente, yo no he cambiado nada de sus cosas, ahí están, porque me parece que tiene que ser así, y yo creo que a veces tenemos que ser respetuosos, ¿no? Con todo lo que nos dan, con lo bonito que nos facilitan, y yo desde luego lo siento así, entiendo que hay otras personas que no lo hagan, pero yo sí lo quiero hacer. Entonces, ahí está su colección de figuritas de Lladró. No porque no le gustaba el Lladró, pero las teníais ahí. Pero bueno, sí hay muchas cosas. Pero era una mujer generosa, y te digo que era generosa porque quiero transitar mañana aquí en Castilla-La Mancha Media, a las 8:30 tenemos una película de Lola Flores, que siempre ha sido una de las mujeres y de las folclóricas más generosas de este país. Si ella recibía 2, daba 2, y me da que tu mami también era así. Es con una señora estupenda, que además es el título que también a tu madre le vende, que ni pentaba. Y quiero que veas un poquito de esta película que vemos mañana a las 8:30 con la gran Lola Flores. Una señora estupenda. Me encanta. Tengo un Cirilo va tan abrigado que no se puede aguantar. Cuando va tan bien tapado, ay, por algo será, ay, por algo será. ¿Y por qué no se quita el sombrero? ¿Por qué no se quita el sombrero? ¿Que por qué no se quita el sombrero? Porque tiene la cabeza sin un pelo. ¡Ay, ya! ¡Qué barbaridad! José Aguilar, literal, Lola Flores, tu mami, Carmen Sevilla, que tienes fotos, tiene foto también de la gran Castellano Manchega, por excelencia, nacida en Campo de Criptana, porque también pasaba mucho por tu casa. Lo más grande ha pasado por ahí, y de todas ha bebido, perdón por la expresión, y de todas ha mamado, y ahí es cuando se empieza a crear la historia o una leyenda. Bueno, yo creo que mira, hay muchas cosas, todos bebemos de todo, y cuando tienes la suerte de ir compaginando tu vida con gente extraordinaria, pues eso al final siempre va dejando, ¿no? ¿Has encontrado alguna cosa cada vez que has ido a bichear a tu casa que te haya sorprendido que no supieras? No, muchas, mira, fotografías. No, pero no de fotografías, algo que decía: mamá, tú has hecho esto. Sí, pero incluso con actos literarios, con cosas que yo no sabía que había hecho, con recortes de prensa que dices, y esto como no está digitalizado de esa época, de repente dices, yo no me enteré de esta conferencia o de esta... No sabes. Entonces vas descubriendo, y como es una casa tan grande que tiene tantas cosas y tantas cajas que están todavía por abrir, pues la verdad es que para mí es una sorpresa. Yo a veces digo, es que mi madre es la gran desconocida, incluso para su hijo, ¿eh? Que eso a veces te digo, es que llegas allí como curioso. Un crío chico y dices, vaya charco bueno, me pongo las catiuscas, quiero chapotear porque quiero encontrar, quiero buscar, quiero descubrir. Y además es que te atrapa, o sea, porque de repente empiezas a buscar y dices, es que esto es increíble. ¿Has llorado mucho haciendo estos homenajes? ¿Estás preparando estas exposiciones? Sí, la verdad es que te emociona, ¿sabes? Porque de repente dices, ya no está, y sobre todo lo que te decía al principio, que dices, no sé si le he dedicado todo el tiempo que... Porque cuando eres muy joven, no estás pendiente de esas cosas, Vicente, tú lo sabes. Quiero decir, estamos pendientes de nuestra carrera, de nuestros compromisos, de todo lo que tenemos que hacer, y pensamos que los padres, que las madres en este caso, van a estar siempre, y no lo están.
Y un Siempre día se- desaparecen y mi madre, que se murió relativamente joven y aparte que estaba fenomenal y fue casi, como yo digo, robada de esta vida, te quedas como con un impacto que no se te pasa tan rápido. Han pasado 5 años y a mí me parece como si fueran 5 meses. José, es que siempre echamos en falta cuando la gente se nos va. Somos así de tontos. Por eso hay que disfrutar cuando la Y gente por eso está... hay que ir a ver estas exposiciones y estos homenajes que estás realizando a partir de enero en el Ateneo Sí. y descubrir a esta mujer que era madre, pero además otras muchas cosas y muy interesantes. Pues muchas gracias por estar aquí, don José. Gracias, Vicente. Gracias Espero a verle vosotros. más a menudo. Ya les contaré yo a ustedes por qué quiero verle más a menudo, pero bueno, eso Bueno, es una se irán sorpresa. dando y es una sorpresita que tenemos. ¿Te parece si nos vamos a... Escucha, al Picazo? Es que Hombre, Julia y claro. Alfonso te han abandonado. Es que eso lo Luego dije les yo llevas ya. a tu programa de radio y a mí no, y ellos se han ido al No, Picazo. bueno, tú no has querido venir, También es perdóname. verdad. ¿eh? Eso también es verdad.